Un cordial saludo, distinguidas profesoras, distinguidos profesores, directivos, orientadoras, orientadores. Hoy vamos a trabajar el taller de entrenamiento número 3. Es una simulación directa que vamos a realizar en estrategias de resolución de preguntas a partir de lectura comprensiva. Recordemos que estos son talleres de entrenamiento donde no abordamos temáticas, ni contenidos, ni especialidades, sino solamente, únicamente estrategias de resolución de preguntas. Estos son talleres de entrenamiento para las pruebas de ingreso al magisterio, ascenso en el escalafón y o reubicación salarial de docentes, directivos y orientadoras, orientadores. El tipo de preguntas, reactivos o ítems son de selección múltiple con única respuesta. El formato que vamos a trabajar en esta ocasión es integrar pruebas de altas capacidades intelectuales, pruebas de juicios situacionales y pruebas de potencialidades pedagógicas, lo que se denominan en general pruebas integradas. Básicamente es el tema central que vamos a abordar. Listo, damos inicio al taller número 3. Entonces vamos a presentar aquí la pregunta número 3 de entrenamiento. Son ítems de selección múltiple. Este tipo de preguntas constan de un enunciado y 4 opciones o alternativas de respuesta: A, B, C y D. Perfecto. Solo una de ellas responde a la pregunta que se está realizando. Este tipo de preguntas contienen un caso, un contexto, una situación y después unas instrucciones y la pregunta y finalmente las opciones de respuesta. Esta es como, digamos, la estructura. Bueno, vamos a dar inicio, vamos a leer el contexto de la situación de la pregunta. Iniciamos. El numeral D del artículo 3 acerca de los objetivos generales contemplados en la Ley 2109 del 2021, por medio del cual se fomenta la orientación socioocupacional en los establecimientos oficiales y privados de educación formal para la educación media. Indica que se debe brindar espacios pedagógicos, comillas, brindar espacios pedagógicos para que los estudiantes de manera innovadora exploren, identifiquen, analicen y reflexionen acerca de sus habilidades, fortalezas, valores, actitudes, gustos y expectativas a futuro. Cierra comillas. La instrucción y pregunta. De acuerdo al texto, de acuerdo al contexto, aquí faltaría un al, creo, supongo yo, al contexto o situación anterior y considerando que los procesos de orientación socioocupacional tienen un carácter transversal, sería pertinente que la labor de la orientación escolar estableciera un programa de ayuda con docentes y directivos que apoyen a los estudiantes en el descubrimiento y análisis de sus habilidades y aspiraciones utilizando herramientas digitales. Sería pertinente que la labor de la orientación escolar organizara talleres con profesionales o expertos de diversos campos para que orienten o guíen a los estudiantes en la identificación y análisis de sus inclinaciones vocacionales y personales. Sería pertinente que la labor de la orientación escolar se propusiera la implementación de un currículo interdisciplinario que incorpore la orientación socioocupacional, fomentando proyectos que vinculen intereses y capacidades de los estudiantes con su aprendizaje. Sería pertinente que la labor de la orientación escolar se enfocara en el diseño de evaluaciones periódicas que identifiquen habilidades, fortalezas y preferencias de los estudiantes, guiando su desarrollo y elecciones hacia las orientaciones de futuros profesionales. Bien, entonces vamos a mirar qué es lo que está preguntando la pregunta y sobre esa base podemos hacer el diseño de las estrategias de resolución. Tenemos aquí un numeral de un artículo de una ley que habla sobre la orientación socioocupacional de los estudiantes de educación formal. Recordemos que la educación formal en Colombia básicamente es la educación que entrega títulos, digamos educación básica primaria, básica secundaria, educación media, técnico profesional, tecnológico, pregrado, maestrías, doctorados. Bueno, en algunos casos también especializaciones entregan títulos. Instrucción y pregunta. Esta pregunta entonces estaría enfocada a la educación media, porque lo dice de manera explícita, educación media.
Instrucción y pregunta. De acuerdo al contexto o situación anterior, es decir, de acuerdo a este contexto, y considerando que los procesos de orientación socioocupacional tienen un carácter transversal, sería pertinente que la labor de orientación. Entonces, nos están diciendo que se requiere hacer un proceso de orientación socioocupacional, lo subrayamos aquí, que tienen un carácter transversal. Este seguramente va a ser una palabra clave. Vamos a colocarla con rojito también. Sería pertinente que la labor de orientación. Entonces, aquí nos están preguntando sobre un tema importante que es la pertinencia. Coloquémoslo con azulito, azulito y negrilla. Sería pertinente que la labor de la orientación. Entonces, esta pregunta, como se da uno cuenta, estaría dirigida a la orientación escolar. Que la labor de la orientación estableciera, entonces aquí ya hay un punto, vamos a colocarlo con otro tipo de azul, un azul más fuerte, vamos a colocarlo con este azul, mire, perfecto, lo colocamos con negrilla. Pertinente que la labor de orientación estableciera, organizara, vamos a colocarlo con azul y negrilla, que la orientación escolar propusiera, se enfocara, todos son verbos viables, es decir, no podríamos descartar ninguna opción por el solo verbo, entonces tenemos que avanzar. Estableciera un programa de ayuda con docentes, estableciera un taller con profesionales expertos, estos serían casi que externos prácticamente, propusieran la implementación de un currículo interdisciplinario, es una posibilidad, enfocar un diseño de evaluaciones periódicas, no sabemos qué pertinencia tiene. Entonces, las estrategias que vamos a utilizar sería análisis del contexto, identificación de requisitos, por decirlo de alguna manera, contrastación entre las opciones A con B, con C, etc. Ahí hay varias formas de hacer la contrastación. También podríamos hacer consistencia de la experiencia pedagógica que se necesitaría, dado que tiene un carácter transversal y estamos dando un proceso de orientación. Y digamos finalmente un análisis de experiencia, por decirlo así. Ahora, tenemos que mirar a quién está dirigida la propuesta de la orientación escolar. De acuerdo al texto, considerando que los procesos de orientación tienen un carácter, sería pertinente que la labor de orientación escolar, hasta aquí no nos dice, puede estar dirigida a docentes, puede estar dirigida a directivos, puede estar dirigida a padres de familia, puede estar dirigida a estudiantes, porque aquí lo que se dice es que es pertinente en procesos de orientación. Entonces vamos a buscar qué es lo más pertinente. Por eso necesitamos montar varias, discúlpenme la expresión, varias propuestas de estrategias, análisis de contexto, identificación de requisitos, contrastación, evaluación y viabilidad, efectividad de la opción respectiva, consistencia, experiencia, etc. Estas son estrategias, empecemos. Entonces vamos a tomar la A contra la B, por ejemplo, establecerá un programa de ayuda con docentes y directivos que apoyen a los estudiantes. Entonces mire, esta orientación estaría dirigida a los estudiantes, pero apoyado con docentes. En el descubrimiento de análisis de habilidades, esta es una posibilidad. La B, organizará talleres con profesionales y expertos en diversos campos que orienten y guíen a estudiantes. Aquí tendríamos el problema, es que estos profesionales expertos tendrían que ser personas fuera de la institución, y en el texto no nos está hablando de recursos, porque un profesional, un experto no va a venir a hacer un trabajo por amor a la patria, como diríamos popularmente en Colombia, sino pues hay que pagarle porque es un trabajo profesional que va a realizar, es un proceso de orientación que va a guiar a los estudiantes, entonces no puede ser cualquier actividad. Quiere decir que la B contra la A tendría menos posibilidad y prácticamente quedaría eliminada. Esto es un análisis del contexto en que estamos trabajando. También aquí tendríamos los requisitos, una contrastación
de requisitos, identificación de los requisitos. Dado que aquí tenemos docentes directivos, no habría problema, pero aquí sí tendríamos personas de fuera de la institución y se necesitan, digamos, algunos procesos, digamos, de contratación, etcétera. La A contra la C propusieron la implementación de un currículo interdisciplinario que incorpore la orientación, hasta ahí vamos bien, fomentando proyectos que vinculen intereses y capacidades de los estudiantes con su aprendizaje, y un programa que apoya a los estudiantes el descubrimiento y análisis de habilidades. Y recordemos que el proceso es de orientación escolar. Entonces, ¿qué es más importante? La implementación de un currículo que lo orientaría, la orientación, disculpe la redundancia, o un proceso de descubrimiento y análisis de posibilidades. ¿Qué está más en relación a la orientación escolar? Pues a la orientación escolar tiene que ver mucho más con procesos de descubrimiento y análisis, dado que el proceso de implementación interdisciplinario es lo que realizan los coordinadores académicos junto con los profesores, pero la orientación tiene que trabajar temas de descubrimiento y análisis, de habilidades, aspiraciones, digamos así, es más pertinente al campo de los orientadores, las orientadores. En ese sentido, entonces la A contra la C prácticamente quedaría eliminada la opción C. Se enfoca en el diseño de evaluaciones que identifiquen habilidades, fortaleza y preferencia de los estudiantes, guiando su desarrollo. Entonces, miren, aquí hay un descubrimiento y análisis de habilidades. Y aquí es el diseño de evaluaciones periódicas que identifiquen habilidades, fortaleza, es decir, sería un paso previo a la opción A, la opción D. Y la opción D tiene otra ventaja, no solamente que es previo, que hay diseños periódicos, sino que hay un proceso de guía en su desarrollo y elección hacia nuevas orientaciones. Esta parte tiene mucho que ver con el proceso de orientación escolar en el campo socioocupacional y tendría una relación mucho más directa con el contexto. En ese sentido, prácticamente queda descartada la A y abordaríamos entonces como opción correcta la D. La D entonces sería la opción correcta, vamos a marcarla aquí y la colocamos con azulito oscuro. Bien. Entonces, ¿qué hemos hecho? Un análisis del contexto, esto se llama estrategias de análisis de contexto. Hay una identificación de requisitos, esa es otra parte de la estrategia. Hay una estrategia de contrastación, una por una, o análisis o contrastación en cascada. Hay una viabilidad y una efectividad. Mire la efectividad entre la A y la D. La D es mucho más viable, mucho más efectiva en relación a la pregunta, que es orientación. Y finalmente hay una experiencia pedagógica, que hay un proceso de reflexión, por decirlo de alguna manera, de cómo y qué se tiene que hacer. Es decir, es un análisis, es decir, basado en los análisis de cada una de las opciones y su respectiva contrastación. En ese sentido, esta es una pregunta de alto nivel, es integrada, tiene 4 opciones, muy interesante por este punto. Tiene que ver con procesos de praxis pedagógica en orientación escolar y más detalladamente en procesos de orientación escolar enmarcados en una ley, en una norma determinada. Eso quiere decir de alguna manera que es una prueba de potencialidades cognitivas y se requiere procesos de interpretación de las normas, procesos de interpretación de la pregunta y un proceso de reflexión de qué es lo que se va a hacer, ¿no? En este caso, diseños de evaluaciones periódicas. La lógica que se utiliza, tiene que ver con qué es lo que tiene que hacer el orientador o la orientación escolar. Quiere decir que es del campo, digamos, deóntico, ¿no? De lo que debe ser. La respuesta o clave sería la C. Recuerde que se dice opción correcta o clave.
Y esta es una pregunta que fácilmente está destinada a los orientadores, pero que cualquier profesor de cualquier área, de cualquier grado, cualquier directivo, de cualquier sea su nivel, sea del sector rural, urbano, tiene que estar en posibilidad de responder esta pregunta. Es una pregunta que nos sirve como prueba de entrenamiento. Muchas gracias, distinguidas profesoras, distinguidos profesores. Creo que es una pregunta muy interesante en la que aprendemos bastante sobre estrategias de resolución de preguntas. Muchísimas gracias, hasta una nueva oportunidad. Felicidades a los compañeros del canal Las Gafas del Profe. No se le olvide dar like, manito arriba para apoyar este canal de los profesores, para los profesores y para la comunidad educativa en general de Colombia. Muchas gracias a todas y a todos por estar pendientes del canal de Las Gafas del Profe.